Bien, bienvenidos todos a esta segunda parte de la mañana en esta tercera jornada de la Semana de la Innovación 2023 alrededor del tema de la salud. Vamos a dar inicio a la charla Propiedad Intelectual y la Salud Pública a cargo de la señora Erika Dueñas, representante de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Ella es parte de la División de Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios de la OMS, brindando asesoría técnica en temas relacionados con innovación, acceso a tecnologías sanitarias y propiedad intelectual. Asimismo, brinda apoyo a actividades relacionadas a la construcción y fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales para la intersección de la salud pública, el comercio y la propiedad intelectual. Trabajó en Medicines Patent Pool y tiene más de 20 años de experiencia en el campo del acceso a medicamentos, innovación y propiedad intelectual. Además, es diplomática para el gobierno de Bolivia en la Embajada de Washington como encargada de negocios. Se suma a esta charla también Gaspar Morgado, ingeniero en biotecnología por la Universidad de Concepción en Chile, doctor en ciencias por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y cuenta con entrenamiento en convención de patentes europeas por el Centro de Estudios Internacionales de Propiedad Intelectual. Es actualmente subdirector de Innovación Tecnológica de la Universidad de Chile. Adelante pues con esta charla. ¿Está en la sala Erika? ¿Sí? Sí, ¿me escucha? ¿Qué tal, Erika? Buenos días. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quería saber si están proyectadas también la presentación. Todo correcto. Bueno, eh, muchas gracias primero a todos los organizadores por habernos invitado a participar. Yo estoy en Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud. Y lamentablemente no hemos podido ir en persona, pero ahora gracias a la tecnología podemos participar. Entonces, mi presentación es sobre el tema de acceso a las tecnologías sanitarias y voy a compartir con ustedes un poco la experiencia que tenemos desde la visión global de estos temas que están relacionados a innovación y a propiedad intelectual. Entonces, creo que no la puedo pasar, a ver. No puedo pasar a la siguiente. Ah, ahí está. Entonces, es muy importante señalar que la OMS promueve el acceso a medicamentos y a las tecnologías de salud a lo largo de toda la cadena productiva, ¿no? No solamente vemos el tema de propiedad intelectual, obviamente, pero trabajamos desde que se hace la investigación y el desarrollo de los productos hasta cuando se los fabrica, todo el tema de registros, de compras, etcétera, y obviamente el uso e incluso después la vigilancia. Pero lo que a la conclusión que hemos llegado desde la división de acceso es que lo más importante es promover este acceso, no solamente cuando el producto ya está terminado, sino a lo largo de toda la cadena productiva. Entonces, brindamos apoyo a los países en términos de legislación, regulación, gobernanza, monitoreo a lo largo de toda la cadena productiva. Obviamente, hoy voy a hacer más énfasis en este tema que está vinculado a la estrategia global y el plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual de la Organización Mundial de la Salud, que es el mandato más importante que tenemos eh, para trabajar en estos temas y que, bueno, es un documento que fue negociado hace muchos años ya por los países, desde el 2018, por los Estados miembros de la OMS y contiene recomendaciones que a la fecha son muy importantes. Como verán, ahí están los 8 elementos de la estrategia. Yo he subrayado los temas de transferencia de tecnología y de la aplicación y gestión de la propiedad intelectual. Entonces, ustedes pueden acceder a este documento en línea. Tiene recomendaciones muy importantes para diferentes actores con relación a estos temas. Entonces, sabemos que la propiedad intelectual
en principio debería ser un instrumento para promover el desarrollo de la innovación y después promover también que se divulguen estas tecnologías, aunque sabemos que en la práctica la existencia de la propiedad intelectual, la mera existencia de la propiedad intelectual, por ejemplo, de una patente, le da una exclusividad por un determinado tiempo a los titulares de las patentes, en el caso, en la mayoría de los casos son 20 años, y después también que existen algunas otras patentes sobre esos mismos productos. Muchas veces hay muchas patentes para un solo medicamento, por ejemplo, que se llaman en algunos casos patentes secundarias, que pueden ser sobre combinaciones, variaciones moleculares, etcétera. En algunos casos, las legislaciones protegen también estas patentes secundarias, en otros no, depende de las legislaciones nacionales. Y en algunos casos también se extiende la duración de esta protección por diferentes razones. También hay otros mecanismos como la protección exclusiva de los datos clínicos, y todo esto hace que se reduzca la competencia y la entrada, el tiempo de entrada de los genéricos en el mercado, y eso es muy importante porque tiene efectos muy importantes en los precios y en el acceso a los medicamentos en los países, en particular en los países en desarrollo. Entonces, cuando estamos hablando específicamente de patentes farmacéuticas, como les decía, pueden haber muchas patentes para un solo producto. Cuando uno quiere hacer combinaciones de productos, a veces las patentes protegen toda la combinación, aunque como ven en el dibujo de ahí, aunque en algunos casos la parte de la combinación ya esté en el dominio público y no bajo patente. Entonces, lo que se genera es, y lo hemos visto en muchos casos, les voy a mostrar ejemplos, es que se generan algunos abusos del sistema de propiedad intelectual que después tienen impacto negativo en el tema de acceso a medicamentos. Aquí está un ejemplo de un medicamento para curar la hepatitis C que es muy importante, y ahí ven, por ejemplo, las fechas de expiración de las patentes de este medicamento importante que está en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Y ahí verán, por ejemplo, que la patente amplia de toda la familia del compuesto expira en 2024, pero luego viene una patente sobre el mismo compuesto que expira en el 2028, una patente sobre una forma cristalina que expira el 2031, otra sobre una combinación, otra sobre una composición y la dosificación, y eso se va hasta el 2032. Entonces, así eh, se generan este tipo de extensiones de la duración de la patente, y se impiden a los genéricos entrar al mercado y bajar los precios. Se elimina la competencia. Después existe también la protección exclusiva de datos, que en el caso del Perú son 5 años, y es un periodo por el cual una compañía no puede hacer transferencia de los datos clínicos presentados por el titular del producto originario para obtener la aprobación regulatoria. Entonces es otra manera de mantener la exclusividad. Ahí les pongo un ejemplo, disculpen que está en inglés, pero es un informe de la OMS sobre acceso a hepatitis C, y ahí explica este caso de Ucrania cuando la compañía se basa solamente en la protección exclusiva de datos en Ucrania para sacar del mercado a los competidores, y en este caso inicia un arbitraje contra el gobierno de Ucrania. Bueno, ahí tendrán más detalles. Después tuvimos esta experiencia también de las patentes durante COVID para las vacunas RNA mensajero, ¿no? Algunas personas decían, no, pero las patentes no son un problema, el problema es que tiene que haber transferencia de tecnología. Bueno, las patentes son también un problema porque a pesar de que haya transferencia de tecnología, en un caso siempre se necesita también la autorización del titular para el uso de la patente. Y ahí les pongo unos ejemplos de cuántas
familias de patentes hay, patentes concedidas ya sobre estas tecnologías. Estas son solo algunas, hay muchas más, ¿no? Que cubren familias de patentes. Entonces, lo que dice nuestro director general es que los países básicamente tienen que usar todas las alternativas que tienen en sus manos para favorecer el acceso, para responder a la pandemia, ¿no? En este caso, de la pandemia sobre COVID. Eh, Hablaba sobre la necesidad de transferir la tecnología, porque teníamos muchas compañías que estaban, que nos decían que ellos podían, tenían la capacidad para, y sabíamos que tenían la capacidad para producir, por ejemplo, estas vacunas, pero necesitaban que se les transfiera la tecnología y eso no pasaba. Entonces, porque los titulares no querían dar licencias o daban licencias o han dado licencias, pero muy limitadas en cuanto al alcance de qué países cubren o no. Lamentablemente América Latina siempre queda, o la mayoría de las veces queda excluida de estas licencias voluntarias. Entonces tiene que buscar otras soluciones. Entonces, ¿cuáles son estas soluciones? Existen diferentes mecanismos para obtener reducciones de precios o para obtener transferencia de tecnología y luego acceso a estas tecnologías de salud. Entonces pueden ser, por ejemplo, lo que conocemos mucho en la región latinoamericana son estas compras conjuntas que se hace a través de la OPS, políticas de precios también, pero para que estas funcionen efectivamente se necesita mucha transparencia en cuanto a los precios y eso es muy difícil de conseguir también. Luego existen las licencias voluntarias, que como les decía, no cualquier licencia, porque a veces existen licencias bilaterales entre las compañías que son secretas y que a veces son más restrictivas todavía, pero y que no se conoce el contenido porque no son transparentes. Entonces, la OMS promueve las licencias voluntarias, pero las que sean con un enfoque de acceso, ¿no? Que tengan disposiciones que favorezcan el acceso y la salud pública. Y para eso hemos creado también un mecanismo que se llama el COVID Technology Access Pool, por sus siglas en inglés, que es un mecanismo para promover durante el COVID, que es para promover la transferencia de tecnología y que ahora estamos viendo que se extienda para futuras enfermedades. Luego, el uso de las flexibilidades sobre salud pública, del acuerdo sobre aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, que ahí existen, ya vamos a hablar un poco más adelante, pero que los países puedan usar y puedan aplicar rápidamente estas flexibilidades es también muy importante, que las tengan adaptadas a nivel nacional para facilitar el uso. Luego, oposiciones a las patentes también, que en el caso de la legislación andina tenemos, criterios estrictos de patentabilidad, guías de patentabilidad como las que tiene Argentina para filtrar justamente estos abusos de la propiedad intelectual en algunos casos en particular para medicamentos. Luego, producción local, obviamente, donde no hayan patentes. Hemos tenido muy buenos ejemplos, como en Argentina o en Bangladesh, que han hecho uso que han podido promover la producción local gracias a que no tenían patentes. Luego, obviamente, otro tipo de políticas y leyes de competencia son fundamentales. Ahora, las lecciones aprendidas durante la pandemia con relación a las patentes y a las licencias voluntarias, ahí tengo algunas consideraciones. Sabemos que que hay un gran número de solicitudes de patentes sobre las vacunas, por ejemplo, que algunas de las reivindicaciones de estas patentes son muy amplias, que las patentes han sido otorgadas en tiempo récord en algunos países, que hay poca transparencia en cuanto al mapeo de las patentes, bueno, todo eso. Luego, que las licencias son limitadas, como les decía, se excluyen algunos países
La OMS ha creado este mecanismo CITAP para promover licencias voluntarias, pero la verdad es que no han habido, a pesar de las múltiples discusiones que hemos tenido con los principales titulares de las principales vacunas. No hemos tenido éxito. Estamos ahora por anunciar algunas licencias sobre vacunas que no son de las mRNA, por ejemplo, RNA mensajero, por ejemplo, pero son otras tecnologías y ahora hay cada vez más interés en otros titulares de estos derechos que están dispuestos a ceder, pero no los más grandes, no en el momento en que más se necesitaba. Entonces, por ejemplo, para este hub de la OMS sobre RNA, hasta ahora no tenemos licencias y se ha creado todo un hub para promover esta tecnología que es muy importante incluso para el futuro, pero que lo que hagan va a ser para próximas pandemias, porque no se puede utilizar inmediatamente porque no hay las licencias ni la transferencia de tecnología de las principales compañías. Bueno, luego la OMS obviamente hace un llamado a los financiadores de investigación y desarrollo de estas tecnologías para que se promueva la innovación, que se facilite el acceso no solamente a los derechos de propiedad intelectual, pero también al know-how, que por ejemplo en el caso de vacunas es muy importante, a los datos clínicos para que se aprueben rápidamente los medicamentos en diferentes lugares. Eh, Llamamos también a incluir disposiciones concretas cuando se financia el desarrollo de nuevas tecnologías médicas, sobre todo si el financiamiento es público, que no solamente se piense en financiar para promover la innovación, pero que se piense también en el momento en que se está financiando, que se incluyan disposiciones para que en el futuro otros puedan tener acceso a esas tecnologías. Luego, asegurar que los resultados de los ensayos clínicos obviamente sean de acceso libre y que sean publicados. El acuerdo sobre que les mencionaba anteriormente sobre propiedad intelectual de la OMC incluye estándares mínimos de protección, pero también incluye estas flexibilidades que tienen que ser adaptadas a nivel nacional. El objetivo es lograr un equilibrio entre incentivos a la innovación a través de las patentes, pero también uso de las invenciones, porque como dice nuestro director general muchas veces, dice, ¿de qué sirve que tengamos inmediatamente nuevas tecnologías y tecnologías formidables y que hagamos en tiempos récords si al final estas buenas tecnologías y esto no va a llegar a los pacientes, ¿no? Entonces tenemos que lograr ese equilibrio. Y para eso, bueno, los estados tienen el derecho de proteger la salud pública, tienen las disposiciones, tienen las salvaguardas, pero también tienen que utilizarlas, tienen que tener la voluntad política de utilizar y hacer uso de estas, ¿no? Las flexibilidades para salud pública, bueno, no voy a entrar en detalle, pero son todas esas. Lo que sí es importante decir es que la OMS proporciona asistencia técnica a los países cuando lo piden para hacer uso de estas flexibilidades. Ustedes saben que existe desde hace muchos años también esta famosa declaración de Doha sobre salud pública y propiedad intelectual, que fue la necesidad que tuvieron los países y que la tienen todo el tiempo, porque todo el tiempo vuelven a mencionar en todos los acuerdos y en todas las resoluciones internacionales, vuelven a mencionar la importancia de utilizar las flexibilidades y de la declaración de Doha, que fue como una reafirmación de estos derechos que tienen los países de utilizar flexibilidades en casos de necesidad de salud pública. Y esta última que se discutió tanto tiempo durante la pandemia, esta propuesta de esta derogación de derechos de propiedad intelectual, que a un inicio, cuando fue presentada por Sudáfrica, la India y otros países, era muy fuerte, como una disposición muy fuerte, pero que a lo largo de no sé cuánto tiempo de negociaciones lograron un resultado muy limitado y que además los países tienen que de todas maneras implementarlo a nivel nacional y que en la práctica no ha sido muy bueno y que sigue en negociación todavía después de la pandemia.
sigue en negociación para la ampliación no solo a vacunas, pero a medicamentos y a diagnósticos. Los países continúan esa discusión en la OMC sobre todo los países en desarrollo dicen que este es un tema muy importante porque es un precedente para el futuro también, ¿no? Que ha tardado tanto en negociar durante la pandemia sin lograr los resultados deseados. Entonces esperan ahora trabajar con anticipación para próximas emergencias o pandemias. Luego están las licencias voluntarias, que ya les he hablado, que pueden tener restricciones, como les decía, que pueden tener una cobertura limitada. En el caso de los países de América Latina es el mejor ejemplo, pero que hay otra forma de hacerlas y que estos serían los términos y condiciones de manera resumida, ¿no? Para hacer que estas licencias voluntarias favorezcan el acceso a las tecnologías de salud. Tienen que tener un alcance geográfico que incluya a todos los países, sobre todo, por ejemplo, en el caso de una pandemia, ¿no? Tienen que ser transparentes, no restrictivas para promover la competencia, etcétera. Luego existen también las licencias obligatorias o de uso gubernamental, donde se autoriza la producción o importación, venta o utilización del producto protegido por la patente sin el consentimiento del titular. Esta es otra de las flexibilidades eh, y depende también cómo la implementan a nivel nacional para que sea realmente efectiva. Algunos países dicen solo para extrema urgencia o no sé qué. Otros dicen en caso ahí están algunas de los puntos que deberían incluir, ¿no? Por ejemplo, competencia desleal, o si es que no se está usando la invención, o si los precios son elevados y abusivos. Todas esas son razones que no están determinadas en el acuerdo ATPIC, pero que los países las pueden poner a nivel nacional para hacerlas más efectivas, ¿no? La OMS también brinda asistencia a los países que pidan en la implementación de estas licencias obligatorias. Bueno, estos son detalles también sobre las licencias obligatorias y las situaciones de urgencia. Aquí tenía algunos ejemplos para terminar sobre algunas licencias obligatorias en diferentes lugares, en diferentes momentos. Pero esto último sobre las licencias obligatorias y de uso gubernamental y otras medidas que han usado los países durante la pandemia. Es muy interesante ver estos ejemplos. Lamento que esté en inglés, pero les digo rápidamente que algunos países eh, han, eh, han tratado de modificar o han modificado sus legislaciones durante la pandemia para hacerlas para poder hacer uso de estas licencias obligatorias. Y si ven ahí los países como por ejemplo Canadá o Alemania o Francia, que en general son contrarios a las licencias obligatorias, la pandemia fueron los primeros en incorporar este tipo de adecuaciones o enmiendas a sus legislaciones nacionales para facilitar el uso de las licencias obligatorias. En el caso de Francia, por ejemplo, va mucho más allá que una licencia obligatoria porque da poderes extraordinarios al primer ministro francés para que conceda, para que haga una expropiación de todos los bienes necesarios para atender el desastre sanitario, como dice. Entonces, ya han habido otros casos también, Hungría, Rusia, que han usado licencias obligatorias para el remdesivir. Israel inmediatamente anunciada la pandemia hizo una licencia obligatoria sobre el lopinavir, ritonavir, sin ni siquiera saber en ese momento si era efectivo o no para tratar el COVID. Y bueno, Estados Unidos que también tiene su propia modalidad de conceder autorización para uso gubernamental, ha hecho uso muchas veces de este mecanismo. Y ahora, últimamente, la Unión Europea también ha propuesto una regulación, la Comisión Europea ha propuesto una reglamentación donde se introduce un sistema de licencia obligatoria para
comunitario, ¿no? De la Unión Europea. Entonces, ese todavía no ha sido aprobado, pero es interesante que esos temas se estén discutiendo en los países desarrollados. Entonces, si esto está pasando en estos países, como no otros países en desarrollo que necesitan de estas medidas, no las están utilizando, ¿no? Bueno, esos son mis comentarios y estoy abierta a escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Vamos Ah, a ir en este momento con la participación de Gaspar Morgado. Como les había indicado, es ingeniero en biotecnología por la Universidad de Concepción de Chile, quien también se va a sumar a esta charla. Gaspar, que está acá en sala, va a tomar la palabra en este momento. Adelante, Gaspar. perfecto. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, tanto al CONCITEC, al INS, como también a Javier y a la organización Acciona. Es un gusto para mí estar aquí en Perú, poder hablar de lo que ha desarrollado nuestra universidad en temas de tecnología de la salud. Contrario a lo que mencionó Erika, la presentación va a hablar desde el punto de vista de cuando hay desarrollo tecnológico y se involucra lo que es propiedad intelectual. Bueno, a modo general, la Universidad de Chile es una institución de educación pública que genera varias publicaciones científicas por año. Nosotros somos una universidad generalista y abarcamos casi todas las áreas del conocimiento, o intentamos abarcarlas todas. Entonces esto no solamente cubre tecnologías en el ámbito de la salud, sino que también tenemos tecnología en software, automatización, recursos pedagógicos y también para el área silvoagropecuaria. Y esto para dar un poco de contexto, en la universidad hay bastante músculo para poder avanzar en temas de generación de tecnologías. Hoy por hoy nosotros tenemos más de, y aquí tengo que corregirlo, tenemos creo que unas 19 facultades e institutos que albergan más de 90 programas para el desarrollo tecnológico, lo que es la I+D y la innovación. Dentro de esos programas, nosotros contamos con más de 1.300 equipos de investigación. Estos equipos de investigación, cada uno cuenta en promedio con cuatro profesionales, 4 personas que lo conforman. Y para poder articular todos estos esfuerzos de generación tecnológica, de vinculación con la industria, de también articular lo que es la innovación, en la universidad existen más de 70 gestores tecnológicos que apoyan en cada uno de estos centros, facultades, etc. Y aparte, y aquí viene donde está ubicada nuestra oficina, en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, nosotros contamos con más de 50 profesionales para todos estos ámbitos. Y acá viene un punto importante y tomando la posta respecto de la pandemia, y de lo que mencionaron en el panel anterior, hay que, no sé si acá lo dicen también, hay que creerse el cuento como latinos. Mucho de lo que nosotros hacemos va a tener impacto no solo en nuestros países, sino que en la región, en el extranjero y en otros territorios. Si ustedes ven esta diapositiva, todo lo que es envejecimiento, energías renovables, cáncer, desastres naturales, enfermedades, medio ambiente, etcétera, estos no son problemas solo de Perú, no son problemas solo de Chile, esto se sufre a nivel mundial. Entonces, cualquier solución que uno que genere va a poder tener impacto y uno tiene que buscar que exista ese impacto. Y obviamente nos vamos a abocar a nuestro propio territorio, después a la región y así sucesivamente. Entonces, nosotros hablamos de justamente generar soluciones tecnológicas, generar tecnologías locales de impacto global. Y a eso es lo que nos hemos abocado en los últimos 3-4 años en la universidad. Y nuestro modelo de transferencia tecnológica se ha abocado mucho en el tema de considerar a las tecnologías como bienes de exportación. Porque sabemos que van a tener impacto no solo en nuestro país, sino que también en la región y en otros territorios. Entonces, y también es útil entender cuál es el rol que tiene cada uno de los actores. Nosotros como universidad somos generadores de la I+D, de la ciencia básica, del proyecto tecnológico, la ciencia aplicada, etc. Pero no somos la entidad llamada a comercializar, no somos la entidad llamada a hacer el marketing, etc.
todos estos derechos, el uso, el goce, la explotación comercial, nosotros, por así decirlo, lo arrendamos, lo licenciamos para que en otras entidades, las empresas en particular, lo puedan comercializar y puedan llegar a los usuarios finales. Y obviamente recibimos una contraprestación, una retribución en este sentido. Entonces, de lo que haya en venta, etcétera, la universidad va a solicitar pago de regalías. Y este es el modelo que nosotros utilizamos para, y aquí viene el mayor indicador, difundir el conocimiento aplicado en la sociedad y la industria, de que la tecnología no quede guardada en un cajón, sino que pueda ser utilizada por empresas, por las personas, las agencias públicas, etc. Anualmente nosotros generamos algo así como 30 licencias por año para nuestras tecnologías. Al día de hoy hemos firmado más de 200 contratos de licencias con la industria. En términos de ingresos de regalías tenemos algo así como $1 millón por año en promedio. Y tenemos una vinculación bastante fuerte con la industria. Nosotros generamos, diría en promedio, unos 100, 105 millones de dólares por año en servicio, prestaciones de servicio a la industria. De esas, alrededor de 10 a 13 millones de dólares son en prestaciones de servicios tecnológicas. Y asimismo, por año nosotros invertimos algo así como 70 millones de dólares en I+D. Claro, todos estos números los podemos traducir a un comparando, y cuando lo evaluamos lo que realiza una universidad promedio, considerando nuestro nivel de inversión, estamos más o menos en el rango internacional. Por ejemplo, la Universidad Europea invierte 2 veces más en I+D y también reciben 2 veces más en ingresos por licencias. Nosotros invertimos la mitad y recibimos obviamente la mitad en ingresos por licencia. Y eso también conlleva que, por ejemplo, tenemos mejores métricas en términos de licencias onerosas, pero en general nuestros contratos tienen menor valor. Muchos son para empresas que son locales, el mercado chileno es bastante reducido y por eso mismo también hay que buscar oportunidades de internacionalización. Y esto también valida nuestros esfuerzos de buscar impacto más globalizado. A la fecha de hoy hemos firmado licencias con diferentes tipos de entidades extranjeras, desde licencias con Yahoo hasta, y esto se va a anunciar pronto, con la OMS, justamente para tecnología pandémica. Y nosotros tenemos lo que se llaman las áreas de focalización. En general no hay que, ¿cómo se puede decir esto? Cada uno es bueno en ciertos aspectos y hay que buscar esas fortalezas y aumentarlas. En particular, dentro de las diferentes áreas del conocimiento, hemos destacado a 4, silvagropecuario, ingenierías, química y salud y biomedicina. Y yendo al ámbito de salud y biomedicina, nosotros somos buenos, y esto lo encuentro anecdótico, justamente en terapias avanzadas, como terapia génica, inmunoterapia y además, bueno, cáncer también, en todo lo que es la investigación en cáncer. Y además, como universidad, tenemos un hospital clínico universitario, y en el hospital clínico universitario se realizan ensayos clínicos de fase 2 y 3, y generalmente son multicéntricos. Entonces somos parte de ensayos que son más globales. Pero acá viene algo muy importante. También tenemos un enfoque focalizado en aquellos grupos de investigación que tienen financiamiento basal. ¿Qué quiere decir financiamiento basal? Que son grupos que suelen tener financiamiento de manera continua en el tiempo. Y esto es importante. Nada se genera por sublimación. Todo lo que tiene que ver con tecnologías se generan a partir de ciencia básica, muy básica, que después se explora hacia una ciencia aplicada, para poder terminar después en vinculación con la industria y generar ya el empaquetamiento tecnológico para que se pueda transferir. Y esto es muy relevante y esto tiene que ver también con las expectativas que generamos. Creemos que por invertir cierta cantidad vamos a generar el doble o el triple y no es así. Es probable que tengamos que fracasar muchas veces para que se pueda obtener algo. Entonces, por eso siempre es importante indicar esto. Yo diría que el 70 o 90% de nuestras transferencias tecnológicas
es desde tecnologías generadas en grupos que tienen financiamiento basal o financiamiento continuo. Y esto es súper relevante, la continuidad de las iniciativas. Lo otro es que obviamente estamos en un mundo más globalizado, está el tema de las patentes. Acá también Perú está dentro del sistema PCT y esto ha sido vital para nosotros. En particular porque hemos seguido este modelo de internacionalización y en general hemos tratado de, por lo menos en el área de la salud, presentar patentes en países que tienen mucho más desarrollado el tema de manufactura, pero principalmente también tienen desarrollado todo lo que son los mecanismos de reembolso en el gasto en salud. No es lo mismo el out of the pocket o cuánto paga cada una de las familias en Latinoamérica comparado a lo que ocurre en Europa, o bueno, en menor medida en Estados Unidos, pero particularmente Europa. Además, nosotros lo que hemos hecho es, para poder sustentar este modelo de internacionalización, es justamente presentar patentes, las prioridades las realizamos en PCT directo y redactadas en inglés. Y esto es bien específico. Cuando uno presenta en español, todo el dossier queda en español. El ISR, cualquier respuesta que se haga al ISR, si se requiere una examinación secundaria, la prioridad está en español, las reivindicaciones, etc. Entonces el alcance que tenemos, al menos comunicacionalmente hablando, es menor. Y hoy en día no creo que alguien que esté en innovación no sepa inglés. Yo creo que eso es un estándar que se cumple en Perú y en el resto de Latinoamérica, así que eso no es necesario mencionarlo. Entonces nosotros presentamos en inglés y hacemos el ISR con nuestra propia Agencia Nacional de Propiedad Intelectual, el INAPI. Y ellos mismos también aceptan justamente hacer las revisiones en inglés y tenemos todo el dossier de patentes en inglés. Y esto mismo podemos utilizarlo para compartirlo con potenciales licenciatarios. Lo otro es que aprovechamos también de que hay 30 meses para poder entrar a fases nacionales. Entonces tenemos 30 meses para encontrar el licenciatario que se haga cargo de los gastos de patente en el extranjero, que son particularmente altos los costos. Y por último, hay otra, no está aquí indicado en la diapositiva, nosotros no presentamos patentes del área de la salud en Chile. No queremos que y diría que en la mayoría de la región latinoamericana. La razón es bien simple, no queremos que si el medicamento llega a ser exitoso y tenga un alto precio, nos vinculen a nosotros como los que patentaron en el mismo país. Y además Chile es bastante pequeño y no es de tanto interés farmacéutico, al menos para estos medicamentos innovadores. De todas formas, sí es relevante mantener el tema de patentes, tal como mencionaba Erika, hay instrumentos que permiten este waiver of rights, en el cual pueden haber licencias voluntarias, licencias obligatorias, licencias de uso gubernamental, entre otras medidas. Además también, y bueno, aquí en la audiencia quizás lo sepan mejor que yo, particularmente Javier, que es el tema de que las patentes son territoriales. Entonces, cuando uno empieza a revisar, hay muchas patentes que no entraron a nuestros territorios. Particularmente aquellos países que se unieron muy tarde al PCT. Chile se unió recién en el 2009, pero todavía falta Argentina, Bolivia, Uruguay, creo que Venezuela también no está, Paraguay no está. Hay varios países de la región que no están en PCT. Nosotros hemos tenido varios casos de éxito, menciono uno de terapia génica. A mí me parece súper extraño porque uno no esperaría desarrollo en terapia génica en Latinoamérica, porque es de las terapias más avanzadas que existen, y aún así nosotros tenemos un grupo fuerte que justamente desde 2008 a la fecha tiene este continuando de financiamiento para poder realizar ciencia básica, ciencia aplicada, etcétera, en terapias avanzadas. Y tal como se menciona acá, la tecnología finalmente fue licenciada a una empresa farmacéutica extranjera que sí tiene las competencias para poder escalar esto, hacer la manufactura, los ensayos clínicos, etc. Y como lo vemos en general, los países donde está presentada la patente, aquellos que tienen estos sistemas de reembolso mucho más desarrollados que acá en la región, y también son aquellos que también tienen capacidad de manufactura. Nosotros en realidad hemos obtenido un rendimiento de ingresos por licenciamiento que son 10 veces comparado con nuestra inversión en gasto de patente.
Lo mencionamos de esta manera como rendimiento porque no tiene sentido incluir los gastos o la inversión en I+D, porque la inversión en I+D también genera otros productos, otros indicadores que son de relevancia para los países. Por ejemplo, en la universidad, con esos mismos fondos se realizan tesis, capacitaciones, la generación de nuevos doctorados, nuevos postdocs, fortalecimiento de laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos también el caso de un dispositivo bioelectrónico, no sé cómo voy de tiempo, ya, entonces voy a finalizar. Este es un dispositivo médico que también fue licenciado a una transnacional farmacéutica, el rendimiento ha sido de 30 veces sobre lo invertido, y nuevamente el mismo modelo internacional de protección de propiedad intelectual. Clave del ecosistema, y yo creo que acá puedo ya finalizar, es que por lo menos en Chile ha perdurado los incentivos que hay para todo lo que es innovación. Yo diría que aproximadamente desde 2008 a la fecha no se han modificado de manera sustantiva los incentivos. Por ejemplo, Corfo entrega financiamiento y subsidio a empresas para que hagan I+D. Tenemos también que CONICYT ha mantenido estos fondos para realizar investigación aplicada, en la cual se obliga que en la postulación, como asociados, aunque los beneficiarios son universidades, los asociados son empresas. Entonces tienen que postular con 2 empresas que tienen que validar la necesidad de mercado. Y esto ha sido un continuando de muchos años que se ha ido incentivando. Lo otro son los esfuerzos de internacionalización de los mercados y la propiedad intelectual. Chile no estaba en el PCT hasta 2009 y ha sido un gran avance. Y lo otro es que nuestras agencias de exportación son súper fuertes, en el sentido de firmar tratados de libre comercio con otros países y también tratados para evitar la doble tributación. Sé que suena medio raro, pero por ejemplo, nosotros cuando firmamos los contratos de licencia, las regalías que obtenemos desde el extranjero llegan con un withholding tax que es muy reducido. Hoy en día el withholding tax por defecto es de 30%, pero cuando tienen estos tipos de tratados para evitar la doble tributación, los withholding tax son de 5 a 15%. En el caso de regalías. Entonces realmente hay ventajas y esto se puede traducir también para las tecnologías digitales, todo lo que es software, etc. En la universidad también hemos implementado reglamentación, yo le llamo adecuada, pero que hemos ido generando en el tiempo, pero particularmente posibilita que de las regalías que percibe la universidad compartimos los beneficios económicos con los inventores de la tecnología. Aproximadamente el 50% a 60% de los ingresos se reparten en el equipo de investigación, lo que son montos realmente considerables. Y por último, y esto también es un buen llamado, la universidad no somos expertas en comercializar. Eso lo hacen las empresas y eso hay que dejárselo a ellas. Lo hace la industria o también son mucho mejores las entidades públicas para poder llegar en la difusión de la tecnología a la sociedad, a los usuarios finales, a las personas. Entonces, el modelo de comercialización, el modelo de uso de la tecnología la tienen que proponer ellos. Y las universidades tienen que ser lo suficientemente flexibles desde sus contratos, sus políticas, para poder apoyar en esos temas. Nosotros somos súper flexibles, tenemos diferentes tipos de contratos que van desde si el software se explota como código fuente o si es que solamente utilizan ejecutables la industria, si es que esto va por una app. Y lo mismo también ocurre si es que un dispositivo médico, etcétera, etcétera. Y de hecho, uno de los casos que es una tecnología que entró en el tema de CTAP y el Medicines Patent Pool, nosotros hemos combinado la entrega gratuita de la tecnología para hacer evaluaciones de diagnóstico en diferentes países, de hecho ha sido validada en más de 20 países esta tecnología, pero también con un modelo de comercialización privado que va en paralelo. Entonces, estas dinámicas de flexibilidad no son excluyentes. Muchas gracias.